En Primando, evidentemente, nos gusta investigar sobre aquellas carreras que tienen que ver con las matemáticas. Y últimamente hay una que ha crecido más y más en importancia alrededor de las grandes empresas. Y es que hoy en día en la toma de decisiones es casi que imprescindible ir a buscar o apoyarse en lo que es la ciencia de los datos. Y así es, la carrera de la que hoy vamos a hablar es la de ciencia de datos. Haremos un recorrido de lo que es esta profesión, de qué hace un científico de datos y por qué se ha hecho tan importante hoy en día para diferentes individuos y corporaciones. Comencemos de una a indagar este interesante mundo. Las primeras menciones de la ciencia de datos se dan ya hace varias décadas. ¿Por qué? Porque se le hacía alusión a lo mismo que era la estadística, ya que pues la estadística siempre ha sido esa parte de la matemática que se ha habido más aplicable a la realidad o más útil para la mayoría de personas. Sin embargo, como dicen en Amazon Web Services, no es hasta la década de los 90 que se empieza a pensar en la ciencia de datos como un campo individual a la estadística. Uno de los primeros conceptos de la carrera decía que era un área con 3 puntos claves: el diseño, la recopilación y el análisis de los datos. Y el tiempo de hecho le ha dado la razón en parte a esta definición, pero hoy en día es más lo que es el análisis de datos lo que compone a un científico de datos como tal. Las otras dos partes siguen haciendo parte de la carrera, pero la parte más importante de la profesión es la del análisis. Pero ahora sí, hoy en día, ¿qué es la ciencia de datos? Y según Amazon Web Services, la ciencia de datos es el estudio de datos que pueda traer información significativa para empresas. Su enfoque está en, a través de conceptos de estadística y computacionales, analizar qué pasa con ciertos datos o qué significan ciertos datos. Y es a partir de ellos que se pueden hacer preguntas como ¿qué pasó? ¿Por qué pasará o qué es lo que realmente significan estos datos, qué nos están diciendo? Esta área resulta tan importante hoy en día porque cada vez hay mejores maneras de describir a personas, sentimientos o situaciones plenamente a través de datos, lo cual hace que para una empresa sea mucho más sencillo automatizar decisiones dependiendo de los comportamientos que ellos ven de sus consumidores por los datos que han logrado obtener a partir de sus compras. En concreto, lo que pretende hacer la ciencia de datos es maximizar la eficiencia de lo que es la toma de decisiones y la resolución de problemas, para así no correr el riesgo de que una persona tome una decisión equivocadamente o incluso basada en sentimientos, aunque evidentemente las decisiones basadas en datos también pueden llegar a fallar. Se dice que mayormente existen 4 tipos de análisis de los cuales los científicos de datos pueden lograr realizar para una empresa. Estos 4 tipos son los siguientes. Primero, el análisis descriptivo, que busca patrones de comportamiento y básicamente trata de resumir la información para hacerla presentable a un público más común. Segundo, está el análisis predictivo, que estudia datos del pasado y comportamientos para así poder hacer una predicción del futuro en caso de que la empresa necesite saber si en cierto momento puede tener resultados favorables o en cambio está en peligro de perder una gran suma de dinero. Tercero está el análisis diagnóstico, que es más que todo para cuando se cometen errores en la empresa o para cuando hay una falla en algún tipo de las operaciones, se pueda descubrir a detalle qué fue lo que pasó y dónde ocurrió esa falla. Y por último está el análisis prescriptivo, que es el más importante a la hora de tomar decisiones, ya que este lo que puede hacer es ver diferentes alternativas y basada en los datos tomar una decisión sobre cuál va a tener los mejores resultados para la empresa. Estos análisis previamente descritos lo que dan a entender es que el científico de datos va a tener un campo de trabajo bastante amplio, ya que sin importar el área en el que se desempeñe la empresa al que este científico quiere aplicar para trabajo, va sí o sí necesitar de la consulta de datos. Por esto, un profesional en esta área puede ayudar a, ya sea, identificar los patrones de comportamiento y de compra de consumidores para empresas de comercio electrónico, a poder mejorar los servicios de empresas de tecnología o incluso también ayudar a servicios o organizaciones gubernamentales que quieren analizar la situación para saber si necesitan mejorar sus servicios públicos, así ayudando a toda la población. Y es por esto que también la carrera se abre a muchas oportunidades de emprendimiento, ya que un científico de datos puede formar su propia empresa de consultoría que le ofrezca contratos a grandes corporaciones que necesiten de estos servicios de análisis de datos.
En conclusión, se puede decir que la ciencia de datos va a ser una carrera que siga creciendo por bastante tiempo, ya que con que pase el tiempo y las empresas se den cuenta de lo importante que pueden ser los datos en la eficiencia de sus ventas, lo único que van a querer hacer es contratar este tipo de profesionales y la demanda por ellos va a subir gradualmente. Sin más que decir, solo queda preguntarles a ustedes qué piensan realmente sobre esta carrera de ciencia de datos y también de qué otras carreras relacionadas con las matemáticas quisieran ver videos aquí en el canal. Nos vemos como siempre en una próxima ocasión.